para nuestro espacio vectorial y esta base tenía K elementos. Entonces, cualquier otra base para nuestro espacio debe tener K elementos. Bueno, lo redactamos el corolario de otra manera, pero este es algo equivalente. Y de este corolario entonces dijimos que íbamos a decir que la dimensión de nuestro espacio vectorial era K. Lo íbamos a escribir de manera abreviada de esta forma. Además, vimos, por ejemplo, trabajábamos con el espacio vectorial de todas las matrices 2×2 con entradas en los reales. Y nosotros trabajamos con un conjunto de 4 elementos de este espacio y demostramos que, por lo tanto, llegamos a la conclusión que la dimensión de este espacio debe ser 4. Bueno, voy a dejarlo. Ahora vamos a trabajar con el espacio de todas las matrices de tamaño, vamos a ponerle 2×3. Y vamos a tomar los siguientes elementos. Alfa 1 va a ser este elemento. Alfa 2 va a ser este elemento. Alfa 3 va a ser esta matriz. Alfa 4 alfa 5 finalmente alfa 6 va a ser este elemento. Y el ejercicio consiste en demostrar que la colección formada por estos 6 elementos es una base. Para este espacio. Y la dimensión de este espacio es 6. Eso se les queda de ejercicio. Háganlo, por favor, para que reafirmen sus conocimientos. Bueno, fíjense ustedes. Nosotros tenemos lo siguiente. Voy a cambiar de lámina. Ya habíamos visto nosotros. Esto nada más es recordar. Recordemos. Y nosotros habíamos visto que un conjunto B es una base para nuestro espacio vectorial. Sí, solo sí. Es un conjunto máximo
linealmente independiente. Y acuérdense que quería decir que B fuera un conjunto máximo linealmente independiente. Nosotros decíamos, este conjunto es un conjunto máximo linealmente independiente. Si es linealmente independiente y al agregar otro elemento ya se vuelve linealmente dependiente. Bueno, entonces, el tener que esto es una condición necesaria y suficiente quiere decir que son equivalentes. Es decir, cuando yo tengo una base, tengo un conjunto máximo linealmente independiente. Y a su vez, si tengo un conjunto máximo linealmente independiente, este tiene que ser una base. Recuerdo eso por la serie de corolarios que vamos a ver a continuación. Ya habíamos visto el primer corolario de nuestro teorema que nos sirvió para dar la definición de la dimensión de un espacio vectorial. Seguimos con los corolarios. Le podríamos llamar corolario 2. Si la dimensión de nuestro espacio es n, entonces todo conjunto máximo linealmente independiente tiene ¿cuántos elementos muchos? N. Perfecto. Bueno, esto es inmediato porque si nos dicen que la dimensión de nuestro espacio es n, quiere decir que cualquier base que tengamos debe de tener n elementos. Y como toda base es un conjunto máximo linealmente independiente y a su vez todo conjunto máximo linealmente independiente es una base, pues si tengo un conjunto máximo linealmente independiente, esta tiene que tener n elementos. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Parte no. Bueno, muchas gracias. Corolario 3. Si la dimensión de nuestro espacio es n, y tenemos n elementos de nuestro espacio son linealmente independientes, entonces forzosamente la colección formada por ellos es una base. Bueno, ahorita justificamos el corolario. Este corolario 3 es muy importante porque fíjense ustedes, teniendo como dato quién es la dimensión de B, entonces vamos a tener que todo conjunto ponerle en elementos que sea LI, automáticamente tiene que ser una base. Entonces va a ser muy útil este corolario porque nosotros para demostrar que un conjunto es una base tenemos que demostrar dos cosas. Es linealmente independiente y que genera nuestro espacio. Y este corolario nos dice, si tú tienes un conjunto linealmente independiente y sabes la dimensión de B, y tiene el mismo número de elementos, ¿verdad?
Entonces automáticamente ya va a ser una base. Por lo tanto, pues nos va a ahorrar este trabajo, ¿verdad? Si queremos demostrar que un conjunto es una base para B. Entonces, vamos a justificar este corolario número 3. Entonces, fíjense, la dimensión de B es n, tenemos n vectores LI y nos dice que automáticamente tiene que ser una base. ¿Cómo justifico esto? Pues podríamos usar el corolario de 2, ¿no? Decir que si, bueno, que por ser una colección de n vectores linealmente independientes, entonces son un conjunto máximo. Y luego Ah, por vamos 2. a ver con calma. ¿Quién está hablando? Pablo, Pablo. Ok. sí, En efecto, Pablo, tienes tu conjunto LI, pero todavía no te dicen que sea máximo. Entonces vas muy bien, pero tú me acabas de decir, es máximo LI. Yo nada más sé que es LI. Entonces, ¿por qué va a ser máximo? ¿Vas? porque es de n, ¿no? O sea, porque es de n, dimensión n. Ok, vas muy bien. Síguele, síguele. Eh, A sí, ver, sí, 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 o sea, a ver, como a ver, Pablo, nosotros, ¿qué pasaría? Tú serías ajá, feliz si este fuera máximo LI. ¿Estás de acuerdo? sí, Ok, entonces Pablo sería feliz si este fuera máximo LI. Ok, Pablo, nada más tienes que ser ley. Vamos a justificar por qué debe de ser máximo. A ver, Pablo, imagínate que no fuera máximo. Vamos a hacerlo por contradicción. Imagínate que no fuera máximo. ¿Qué pasaría? podríamos agregar un alfa n más 1 vector y Ajá, seguiríamos teniendo un conjunto ley. ok, sí. Sin embargo, esto no sería el caso, ya que la dimensión de v es n. Entonces tendríamos algún vector que podríamos escribir como combinación de otros dos, contradiciendo el Entonces, hecho de que sí. sea ley. Y entonces ahora viene lo que tú decías. Como el corolario 2, si la dimensión de B es n, cualquier conjunto, ¿verdad? Ya sea que sea base o máximo, LI tiene que tener n elementos. Por lo tanto, ahí tendríamos la contradicción. ¿Estás de acuerdo? Sí, Muy bien. Entonces ya tenemos, gracias Pablo por participar, ya tenemos el corolario 3. Bueno, corolario 1 nos sirvió para dar la definición de dimensión. Corolario 2 nos dice, si sabes la dimensión de B, entonces todo conjunto máximo tiene que tener máximo LI tiene que tener n elementos. Si sabes la dimensión de n y tienes un conjunto LI de n elementos, el mismo, entonces ya tiene que ser una base para B o equivalentemente, ya tiene que ser máximo LI, ¿verdad? Entonces ya tenemos el corolario 3. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Bueno, vámonos con otro corolario. Corolario 4 nos dice que si dimensión de B, fíjese otra vez nos dan de dato la dimensión de nuestro espacio. Si dimensión de B es n, entonces, perdón, me faltó poner otra cosa. Si dimensión de nuestro espacio es n y resulta que B es el espacio generado por estos vectores, entonces n tiene que ser
menor o igual que K. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ahora lo que tenemos. La dimensión es n. Eso quiere decir que cualquier conjunto, perdón, que cualquier base tiene que tener n elementos. O que cualquier conjunto máximo LI tiene que tener n elementos. Y por otro lado nos dice que B está generado por estos K vectores. Entonces nos dice, no te queda de otra más que n tiene que ser menor o igual que K. Vamos a justificarlo. Fíjense. Si lo hiciéramos por contradicción, diríamos, ¿qué pasa si esto no es cierto? Querría decir que K es estrictamente menor que N. ¿Todos de acuerdo en eso? Sí. Bueno, ¿y cómo llega una contradicción? A mí me gustaría llegar que bajo esto vamos a tener una contradicción. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? A ver, ¿quién está participando? Ok, Eduardo. Fíjate que los datos que nos dan de este corolario es que estos alfa, que son K, generan AB, pero no me están diciendo si son LD o LI. Ese dato no me lo están dando. ¿Estás de acuerdo? Nada más me están diciendo que genera. No me están diciendo que sean LI. Si fueran LI, pues ya se amoló. Ahí sí, N tendría que ser igual con K. Pero no me dan este dato. Yo no sé cómo son estos vectores. Si son LI o si son LD. Simplemente me dicen que generan. Fíjate, Eduardo, con tu idea. De este hay dos caminos. Si fuera LI. ¿Estás de acuerdo? Ok. Imagínate que son LI. Con tu idea, Eduardo. Imagínate que son LI. Bueno, entonces, ¿qué datos tienes? Tienes dos datos. Que B está generado por estos. Y ahora tienes que son LI. ¿Qué querría decir eso? Exacto. Entonces esto implicaría que esta colección es una base, ¿verdad? Y eso implicaría automáticamente que no le queda otra más que ser K igual con N, porque entonces la dimensión de nuestro espacio sería K, y nos dicen que la dimensión es N, entonces no les quedaría otra más que K ser igual con N. ¿De acuerdo, Eduardo? Pero otro camino que sería que fuera LD.
¿verdad? Entonces, con ser LI ya terminamos. LD. ¿Qué tal si es LD? ¿Qué pasa si fuera LD? Pues podríamos escribir uno de los vectores como suma de algunos otros. No, por- como combinación lineal. Como combinación lineal, sí, iba a decir como suma por una constante, Sí, pero ya, eso es de combinación lineal, sí. exacto. Eh, Sí, entonces, después, pero podemos también generar todo el espacio V con estos vectores. sí. Entonces, se sigue que hay como uno de más, entre comillas, ¿no? O algunos de más, entre Al comillas. menos uno, al Sí. menos uno, al menos uno de más. Perfecto, al menos uno. Por lo tanto, ya se tiene que, Por lo tanto, si este K, son LD, es ajá, mayor a N. perfecto. Y por lo tanto, esto no puede suceder, ¿verdad? Y ya terminamos. ¿Están de acuerdo? ¿Todos de acuerdo en lo que acabamos de argumentar? Bueno, me imagino que sí. Vámonos con el corolario. Sería 5, ¿verdad? Sea B un espacio vectorial y W un subespacio de B. Entonces, la dimensión de W es menor o igual que la dimensión de B. ¿Quién me ayuda a argumentar este corolario? Tengo mi espacio vectorial B, W es subespacio de él. Quiero demostrar que la dimensión de W es menor o igual a la dimensión de B. A ver, suponga que beta 1 hasta beta, vamos a ponerle S para irle cambiando la notación, es una base para W. ¿Sale? Bueno, ¿qué significa que sea beta 1 hasta beta S una base para el subespacio W? Significa dos cosas. Significa que es un conjunto LI y además que genera W. Yo digo, nada más voy a tomar una de sus propiedades. Yo digo que entonces beta 1 hasta beta S es un subconjunto
LI de B. ¿Todo mundo está de acuerdo en esto que acabo de describir? Claro, porque fíjense, al ser subespacio, W es un subconjunto de B. Claro, cumple otras propiedades, pero en principio es subconjunto de B. Entonces todos los betas son elementos de B, pero tiene que ser un subconjunto linealmente independiente de B. Bueno, ¿cómo son los subconjuntos LI de un espacio vectorial respecto a su dimensión? ¿Son menores o iguales? Exacto. Entonces esto implica que S es menor o igual que la dimensión de B. ¿Y quién era S? Pues es la dimensión de W, ¿verdad? Porque esta es una base para W. Y ya terminamos. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Voy a cambiar de lámina. Si tiene alguien alguna duda, díganmela por favor y con gusto la aclaramos. Bueno, voy a cambiar de lámina. Corolario 6. Otra vez, sea B un espacio vectorial del tales que la dimensión de W coincide con la dimensión de B. Entonces, a B. ¿Por qué será cierto esto? W es un subespacio de B. Y resulta que la dimensión de W es igualita a la dimensión de B. Entonces no nos queda de otra más que W es igual con B. ¿Cómo le hacemos? Queremos demostrar que esto se cumple. Pero nosotros sabemos que un par de conjuntos son iguales. Si solo sí, pasan dos cosas. Este es subconjunto de B y a su vez este es subconjunto de W. Bueno, pero como nos dicen que W es subespacio de B, W tiene que ser un subconjunto de B. Entonces, eso ya lo tenemos. Por lo tanto, lo que tenemos que argumentar es porque B es subconjunto de W. ¿Por qué será cierto eso? A mí se me ocurre que podemos dar una base para W y una base para B. Y vamos a ver que tienen el mismo número de elementos. Perfecto. Y por... ¿Es Eduardo el que está participando? No, soy Pablo. Ah, perdón. Entonces, a ver, Pablo dice, vamos a tomar B con alfa 1
hasta alfa P, P de Pablo, ¿verdad? Le ponemos aquí. Base para W, ¿verdad? Sí. Y vamos a poner otra letra, por ejemplo, S con beta 1 hasta beta A. También tiene que ser P, Sí, porque porque tienen la misma las dimensión. dimensiones son la misma, pero ahora base para B, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Y ahora sabemos que como la dimensión de V es P, entonces también la dimensión de... No, perdón. Sabemos que la dimensión de V es... eh, perdón. La dimensión de W es P. Ujú. Y el conjunto S es LI. Y además también tiene P vectores. Entonces se sigue por el corolario 3 que S es una base para W. Más bien para B. Ah, sí, para B, Exacto. Muy, ¿verdad? muy bien, Pablo. Bien. Voy a quitarle aquí y entonces vamos a seguir la idea de Pablo. Él dice, vamos a fijarnos en este. Y dice, es una base para W. Entonces podríamos decir que alfa 1 hasta alfa P es un subconjunto de B linealmente independiente, ¿verdad? Este es P. ¿De acuerdo todos? Acuérdense que los alfas me constituyen una base para W y por ser una base para W, sus elementos me forman un subconjunto de B linealmente independiente. Pero fíjense cuál es la dimensión de B. La misma que W. Entonces, ¿por qué corolario estás argumentando, Pablo? Por el 3. Por el 3. Um, el 3. Sí, el 3. Gracias. Muy bien, si es el 3. No le queda otra más que, vamos a ponerle B. Es una base para B. Y entonces no le queda otra más que ser B igual con W, ¿verdad? Entonces, esta no nos sirvió. Nada más nos sirve la que tomamos base para W, ¿verdad? Y ya lo tenemos. Bueno, ¿hay alguna duda de lo que dijimos? Bueno, vamos a seguirle. Y vamos a dar una proposición que también va a ser muy importante. Tomamos nuestro espacio vectorial sobre el campo F. Con dimensión n. Vamos a tomar un natural estrictamente
menor que n. Y vamos a demostrar lo siguiente. Si tenemos alfa 1 hasta alfa k, vectores de B, realmente dependientes, entonces existen alfa subíndice k más 1 hasta alfa subíndice n elementos de B, tales que la colección formada por alfa 1, alfa k, alfa k más 1, etcétera, alfa n, ya viene a ser una base vectorial. Bueno, fíjense ustedes. Nos dicen que nuestro espacio es un espacio vectorial de dimensión n. Y que tenemos k vectores linealmente independientes, donde k es estrictamente menor que la dimensión de nuestro espacio vectorial. Entonces, vamos a decirlo así, podemos agregar n menos k vectores. ¿Cuáles son? Estos. De tal suerte que junto con los k vectores que teníamos anteriormente, ya formemos una base para nuestro espacio vectorial. ¿Se entiende lo que vamos a demostrar? Lo voy a decir de otra forma. Si tú tienes un subconjunto de B linealmente independiente con k vectores donde k es estrictamente menor que n, entonces puedes agregar vectores a ellos para formar una base. Es decir, estos vectores los puedes hacer para que formen parte de una base para tu espacio vectorial. ¿Sale? Bueno, voy a borrar para empezar la demostración. Entonces aquí voy a poner mis elementos. La dimensión de mi espacio es n. Tengo un conjunto con k vectores, Li, y yo sé que k es estrictamente menor que n. Bueno, la pregunta que yo les voy a hacer es la siguiente. Voy a llamarle B igual a este conjunto. Y la pregunta que yo les hago es la siguiente. ¿Este conjunto B será máximo Li o no?
No, porque la dimensión de B es n y K es menor a n. Perfecto. ¿No puede ser máximo LI? Dejen escribirlo. No es máximo LI. Fíjense ustedes. Si lo fuera, acuérdense que cualquier conjunto máximo LI debe de ser una base, ¿verdad? Si fuera máximo LI tendría que ser una base. Y como la dimensión de mi espacio es n, al ser una base, K tendría que ser igualito a n. Y nos están diciendo que K es estrictamente menor que n. Por lo tanto, no es máximo LI. ¿Hasta aquí todo el mundo está de acuerdo? Muy bien. Y si no es máximo LI, quiere decir que puedo agregarle al menos un vector a mi conjunto B y seguir siendo linealmente independiente. Entonces, esto implica que existe vector en B tal que al agregárselo a los alfas, ¿cómo es este conjunto? ¿LI o LD? LI. Perfecto. ¿Verdad? Fíjense, si resulta que K más 1 es igual con N, ¿qué pasaría con B1? Sería el enésimo vector. Sí, B1 tendría N vectores, pero aparte es LI. Entonces, ¿qué podríamos decir de B1? Que es el máximo LI. Sí, Por lo pero tanto, sí, es una base. exacto. Entonces es una base para B. ¿Todos de acuerdo en lo que acabo de escribir? Muy bien, y por lo tanto ya terminé, porque ¿qué es lo que nos pedía nuestra proposición? Que podíamos agregar vectores de tal suerte que ya tuviéramos una base. En este caso, ¿cuántos agregué? ¿Uno? Uno solo. Y agregué uno solo porque K más 1 es igual con N. ¿Todos de acuerdo? Y por lo tanto ya terminamos. Bueno, eso es si pasa esto. ¿Qué pasa si no sucede eso? Entonces quiere decir que K más 1 es estrictamente menor que N. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Y entonces eso quiere decir que B1 no es máximo LI. Y otra vez, ¿cómo justificó que no es máximo LI? Por la misma razón que teníamos aquí. Sabemos que todo conjunto máximo LI es una base. Y si fuera máximo LI,
estaríamos encontrando un conjunto que es una base con menos elementos que la dimensión de B, lo cual no puede suceder. Por lo tanto, no es máximo LI. Y si no es máximo LI, ¿qué puedo hacer? Ayúdenme. Ya no sabemos el caminito. Sí, otra vez agregamos un nuevo vector. Entonces podemos agregar otro vector, ¿no? Beta 1, ¿y a quién agrego? A beta 2 es LI. ¿Todos de acuerdo en lo que acabo de decir? Muy bien. Y va de nuevo, jóvenes. Si K más 2 es igual con N, pues entonces, B2, ¿quién sería? Una base, ¿no? Sí. Para B. Y ya terminamos, porque eso quiere decir que a mi conjunto original le tuve que agregar dos elementos, en este caso son beta 1 y beta 2, para ya formar una base. El siguiente camino sería si K más 2 es estrictamente menor que N, ¿verdad? Y si fuera K más 2 estrictamente menor que N, ¿qué pasaría? Pues lo mismo, existiría un beta 3 vector en V, tal que si formamos el conjunto beta 3 con B2 con el... No, sí, B3 con B2 y el vector que acabamos de encontrar, tendríamos un conjunto LI otra vez.
Profesora, ya no se ve nada. Bueno, tampoco se escucha. Punto B12 y tener que no es máximo LI? ¿Yo lo podría hacer? No, porque a partir de la 11ª iteración ya sabríamos que son iguales, de igual dimensión, los dos conjuntos. Y si yo pudiera hacer este paso, estoy diciéndolo cuando K es igual con 5 y N es igual con 16 para fijar ideas. Si yo lo pusiera hacer más de 11 pasos, junto con los que ya tengo, los 5 que ya tengo, querría decir que estoy creando un conjunto máximo LI con más de 16 elementos. Y todo subconjunto máximo LI no puede sobrepasar la dimensión de nuestro espacio vectorial. ¿Están todos de acuerdo? Porque como la dimensión de B es n, todo subconjunto máximo LI tiene que tener n elementos. Entonces yo digo, como la dimensión de B es n, no podemos agregar a nuestro conjunto B, que es el constituido por los K alfas, más de n menos K elementos y seguir teniendo un conjunto LI que no sea máximo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Y por lo tanto, esto se para en el paso n menos K. ¿Verdad? Ya debe de ser máximo LI y por lo tanto es una base para nuestro espacio. Porque todo conjunto máximo LI es una base. Bueno, ya había puesto por lo tanto, mejor lo pongo así. Y así ya es una base
para mi espacio vectorial. Y ya terminamos. Entonces, si tenía yo un conjunto linealmente independiente con K elementos, donde K es estrictamente menor que la dimensión de mi espacio vectorial, quiere decir que a ese conjunto le puedo agregar n menos K elementos para que ya pueda obtener una base para mi espacio vectorial. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Bueno, voy a cambiar de plano. Y ahora vámonos con otra proposición. La voy a enunciar y luego vemos de qué se trata. Otra vez tomamos CAB, un espacio vectorial. Campo. Y vamos a tomar n vectores. Esta proposición lo que nos dice es lo siguiente. El conjunto formado por estos n vectores es una base para B si y solo si dado un vector en B, existen A1 hasta AN escalares únicos, tales que Pt es igual al producto del escalar A1 por alfa 1 más el producto del escalar AN por el vector alfa n. Bueno, esta proposición es una proposición que es una condición necesaria y suficiente. Por eso estoy poniendo la doble flecha. Entonces, ¿qué significa, jóvenes, que yo haya puesto una doble flecha? Que se van a hacer dos demostraciones. Sí, correcto, se van a hacer dos demostraciones. Estoy de acuerdo contigo, pero todavía más. La necesidad y la suficiencia. Muy bien, pero fíjate, yo tengo una proposición 1, vamos a decir una proposición 1, y estoy diciendo que es sí, solo sí. Este enunciado 2. Son equivalentes. Estoy muy de acuerdo con todo lo que me dijiste anteriormente. Tengo que hacer dos demostraciones
la necesidad y la suficiencia. Ok, imaginémonos que ya lo hice. Demostré esto. ¿Qué significa? Ya hice las dos demostraciones. Ya hice la necesidad y ya hice la suficiencia. ¿Qué significa? ¿Qué son qué? Equivalentes. Perfecto, equivalentes. Es decir, si esto es una base, entonces cumple lo que tengo después. Y si se cumple esto, entonces hay una base. Es decir, jóvenes, estamos encontrando otra forma equivalente para demostrar que un subconjunto de B sea una base. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, manos a la obra. A ver, ¿qué voy a hacer? Demostrar la necesidad. Perfecto. Y si voy a demostrar la necesidad, ¿cuál es mi hipótesis? Que alfa 1 hasta alfa n, el conjunto formado por estos vectores, es una base. Perfecto. Entonces, mi hipótesis es la siguiente. Sea B una base para mi espacio vectorial. Bueno, por lo tanto, yo tengo que demostrar ahora dos cosas. Que cada vez que tomo un beta en B, tengo la existencia de n escalares y aparte la unicidad, de tal suerte que beta es combinación lineal de ellos, ¿verdad? Bueno, mi hipótesis es que es una base. Por lo tanto, yo tengo dos cosas. Esto implica, por ser una base, que en primera los vectores son el ello. Y en segunda, que el espacio generado por ellos es todo B. ¿Todo el mundo está de acuerdo en lo que acabo de escribir? Sí. Muy bien. Eso es por ser una base. Me voy acá arriba. Ok. Entonces, fíjense, me voy a fijar en esto. Como beta es un elemento de B y B está generado por los alfas, alfa 1 hasta alfa n, quiere decir, esto implica que existen n escalares tales que beta es igualito al producto de A1 con alfa 1 más el producto de AN por alfa n. Eso es porque B está generado por los vectores alfa 1 hasta alfa n. Y recuerden que nosotros demostramos que el espacio generado, en este caso por estos n vectores, es la colección de todas las combinaciones lineales que podemos hacer con los vectores alfa 1 hasta alfa n. Ah, entonces ya tengo la existencia de n escalares que cumplan esta ecuación. ¿Hasta aquí todos estamos de acuerdo? ¿Qué me falta demostrar entonces?
Que son únicos. Perfecto. Me falta demostrar que son únicos. Manos a la obra. Suponga que hay otros. Suponga que B1 hasta Bn son escalares tales que también beta es igualito al producto escalar de B1 con alfa 1 más B subíndice n con alfa n, ¿verdad? Como yo quiero demostrar la unicidad de mis escalares, pues yo quiero demostrar que A1 es igualito con B1, etcétera. AN igualito con BN. Fíjense ustedes, de este par de ecuaciones tenemos lo siguiente. Tenemos que el vector 0 es igualito a la diferencia de A1 con B1 por alfa 1. Más, aquí pongo la diferencia de AN con BN por el vector alfa n. ¿Todos están de acuerdo en la última ecuación que acabo de escribir? Sí. Muy bien. Ayúdenme. ¿Cómo les sigo? Cada una de los escalares que multiplican a mis vectores alfa 1 hasta alfa n deben de ser igual a 0, ¿no? O ¿Por estos qué? vectores deben de ser igual a 0. ¿Por qué? Más bien Por los escalares, no los vectores. ¿Por qué? Porque es una base. Entonces es LI. Por ser LI. Fíjense, el cuadrito que tengo en rosa me sirvió para justificar esta existencia. Ahora el cuadrito que tengo en negro, es decir, que son LI, como todos estos vectores son LI, si yo tengo que el vector 0 es combinación lineal de ellos, los escalares, todos tienen que ser iguales a 0. Entonces, esto implica, por ser LI, que este escalar es 0, y así me voy. Pero esto implica y otra vez así nos vamos. Y por lo tanto ya tengo la unicidad. ¿Se entendió? Bueno, Sí. voy a cambiar de lámina para ahora demostrar. ¿Ahora qué voy a demostrar? A ver. Perfecto. Entonces veamos que B es una base. ¿Verdad? Eso es lo que tengo que demostrar. Si quiero ver que B es una base, tengo que demostrar dos cosas. B es LI. Y además, el espacio generado por los elementos de B es todo B. Lo pongo en signos de pregunta porque es lo que quiero demostrar. Todavía no lo hago. ¿Están todos de acuerdo en eso?
Muy bien, vamos a demostrar primero esto. Fíjense ustedes. Sea beta un elemento arbitrario en B. Ah, por hipótesis, ¿qué pasa? Existen en escalares, que además sé que son únicos, pero ahorita no me interesa la unicidad, me interesa la existencia, tales que beta es igualito lo que acabo de escribir. Ah, eso significa que beta es combinación lineal de alfa 1 con alfa n. Y esto quiere decir que este beta está aquí, porque en lo que acabo de escribir están todas las combinaciones lineales que se pueden hacer con alfa 1 hasta alfa n. Pero beta fue un elemento arbitrario de B. Por lo tanto, quiere decir que B es igualito al espacio generado por alfa 1 hasta alfa n. Bueno, entonces recuerden que para demostrar que es una base, yo tengo que demostrar dos cosas. Esto y que es LI. Ya demostré este. Ahora tengo que demostrar que es LI. ¿Sale? Sí. Bueno, para demostrar que es LI, suponga que tengo vectores, perdón, tengo escalares n tales que el vector 0 es igualito a x1, producto escalar con alfa 1, y me gustaría demostrar que cumplen los x, muchachos. Que todos son iguales. Muy bien. Pero fíjense, ¿saben cómo lo voy a lograr? De la siguiente manera. También se cumple que el vector 0 es igualito al escalar 0 por el vector alfa 1 más es el escalar 0 por el vector alfa n. ¿Está de acuerdo con lo que acabo de escribir en azul? Muy bien. ¿Cómo logró, a partir de esta ecuación y de esta otra, justificar que todos los x son iguales a 0? Pues sabemos que los X son únicos. Sabemos que la forma de escribir un vector, en este caso, ¿cuál vector? El vector 0, como una combinación lineal de alfa 1 hasta alfa n es única. ¿Se acuerdan que nos dice existen y además son únicos, verdad? Sí. Por lo tanto, si se cumple la ecuación en rosa y la ecuación en azul, no nos queda otra más que el escalar x1 tiene que ser 0 y así nos vamos. El escalar xn tiene que ser 0. ¿Están de acuerdo?
por lo tanto ya son LI. Entonces demostramos que era un conjunto generador, que es LI, y por lo tanto es una base. ¿Se entendió? Sí, profesora. Muy bien. Fíjense entonces, vamos a hacer un... Voy a cambiar de lámina. Vamos a hacer un resumen de las tres formas equivalentes que hemos nosotros visto para demostrar que un conjunto es una base. Fíjense, vamos a ponerle resumen. Se ve un espacio vectorial sobre el campo F. Y B igual alfa 1 hasta alfa n, un subconjunto de B. Fíjense ustedes. Entonces, los siguientes enunciados son equivalentes. Número 1. Alfa 1 hasta alfa n es LI y el espacio generado por ellos es todo B. Número 2. Alfa 1 hasta alfa n es un conjunto máximo linealmente independiente. Número 3. Dado beta en B, existen en escalares únicos tales que beta es igual al producto del escalar 1 por el vector alfa 1 más el producto del escalar AN por el vector alfa n. Ese es mi resumen. ¿Están de acuerdo en lo que acabo de escribir? ¿Que estos tres enunciados son equivalentes? Y eso quiere decir que entonces tenemos tres formas equivalentes para demostrar que un conjunto es una base para un espacio vectorial. ¿Están de acuerdo?
Entonces, si yo quiero demostrar que un conjunto B, subconjunto de B, es base para mi espacio vectorial, demuestro que cumple lo que escribí en azul, o cumple lo que yo escribí en rosa, o cumple lo que yo escribí en negro. Cualquiera de las tres cosas, de los tres enunciados que yo justifique, ya estoy diciendo que en efecto tengo una base. Por lo tanto, tienen tres maneras equivalentes para trabajar el concepto de base. Ese es mi resumen. ¿Hay alguna duda? Yo no tengo ninguna. Perfecto. Oigan, yo sí tengo una duda. ¿Están despiertos o no? Nada más oigo Sí, las voces de tres estudiantes. Mi duda es si están despiertos o no, por ser lunes. ¿Sí están despiertos todos? obvio, maestra. ¿Sí? Sí, Entonces, ¿por qué no hacen ruidos, chicos? ¿Por qué no participan? Ahorita pensé que nada más tenía 3 o 4 estudiantes. Bueno, pues muchas gracias por su atención, muchachos. Nos vemos el miércoles. Gracias a Sí, ustedes. profesora, nos vemos el miércoles. Va Gracias. que va. Que estén muy bien, gracias. Igualmente, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta el miércoles.